Vamos a entrevistar ahora al sacerdote Quique Bianchi, que es el párroco de la parroquia Santa Ana, que está ubicada en la zona norte de la ciudad de San Nicolás, y que yo considero que es uno de los herederos del Papa Francisco, de las enseñanzas del Papa Francisco, de esta frase que lo ha definido también: hagan lío, ¿no? Salgan a la calle, busquen a la gente, ocúpense de la gente. Y además, porque Quique Bianchi, Enrique Bianchi, el padre Quique, ha tenido una relación muy cercana con el Papa Francisco, porque cuando el Papa Francisco todavía era Bergoglio, aquí en la Argentina, le presentó un libro que el padre Quique escribió, que fue, digamos, el libro con el cual se recibió de teólogo, la licenciatura en teología, que se llama Pobres en este mundo, ricos en la fe, y que reivindica las enseñanzas de otro sacerdote que tiene que ver justamente con esta opción por los pobres, ¿no? Y Bergoglio apoyó este proyecto del padre Enrique Bianchi, que es nicoleño, y bueno, nada más ni nada menos que le presentó el libro ante, digamos, la gente que estaba ahí, digamos, en la presentación, ¿no? Así que por eso lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buen día, Walter Álvarez te saluda. ¿Qué tal, Walter? Buen día para vos y para todos los que están escuchando. Bueno, primero queremos una reflexión tuya como sacerdote acerca de el fallecimiento del Papa Francisco, pero sobre todo lo que significó para la Iglesia y para vos personalmente el Papa. Y bueno, la verdad que son días especiales, ¿no? Con un huracán de sentimientos encontrados, pero el que predomina en mí de todos esos sentimientos es la gratitud, ¿no? La gratitud a Dios por habernos dado a alguien como Francisco, la gratitud a Francisco por todo lo que dio. La verdad que, bueno, se termina una etapa en la Iglesia, que es el pontificado de Francisco, y que ha abierto muchos caminos que yo considero que son muy buenos y muy necesarios. Por eso, sobre todo, la primera sensación es la gratitud. Vos has escrito un texto muy lindo que, bueno, le digo a la gente que lo puede ver en las redes sociales, en tu Facebook, está ahí en el de la parroquia Santa Ana también, un texto de agradecimiento. Y te quería preguntar, a partir de esto que vos escribiste, ¿por qué el Papa Francisco fue distinto al resto de los papas? ¿Qué lo hace distinto? Y está bien, bueno, hace referencia al texto ese que dice el lunes a la noche, un poco para canalizar todos estos sentimientos a partir de la gratitud. Sí. Y fui poniendo gracias por las distintas cosas que fue haciendo, ¿no? Por su sueño de una iglesia hospital de campaña, porque volvió a poner en el centro la misericordia, tantas veces que nos equivocamos y ponemos las leyes, lo que hay que hacer en el centro, y lo primero es la misericordia de Dios hacia nosotros, ¿no? Volvió a poner en el centro que la Iglesia existe para testimoniar el amor de Dios, ni más ni menos que eso. Combatió mucho el clericalismo, esta plaga que tiene la Iglesia, que fíjate que el Jueves Santo pasado recordamos el gesto de Jesús, que siendo maestro lavó los pies de los discípulos. Y muchas veces en la Iglesia las autoridades nos confundimos y pensamos que estamos para dominar y no para servir. Bueno, Francisco combatió mucho eso, hizo muchas cosas, ¿no? Bueno, volvió a poner en el centro de la vida de la Iglesia la prédica de los pobres. Jesús fue muy cercano a los pobres y mostró que el corazón de Dios tiene una especial preferencia hacia los pobres. Francisco fue el Papa de los pobres. Yo creo que los pobres de todos los lugares del mundo habrán sentido de que el Papa estaba a su lado, y eso es mucho en un mundo como hoy. Por eso, bueno, y por tantas cosas más, creo que tenemos tanto para dar gracias. Y no solo de los pobres, sino también de los marginados de la Iglesia en otro sentido, ¿no? Los homosexuales, las parejas separadas, y bueno, y muchas otras cosas más también. Bueno, claro, vos fíjate que una de las frases que se hizo famosa de él es cuando dijo todos, todos, todos. ¿Por qué se hizo tan famosa esa frase? Porque en todos nosotros resuena que Dios es para todos, que Dios no tiene frontera, ¿no? Como la primavera que no prefiere el jardín, es para todos. Y bueno, y muchas veces nosotros ponemos un montón de reglas, fronteras, límites, y Francisco volvió a poner
en el tapete esa universalidad del amor de Dios. La Iglesia tiene toda una doctrina que no la cambió Francisco en la sustancia porque no hace falta cambiarla, sino que la interpretó más a la luz de la misericordia. A tanta gente, que sea que viva de homosexualidad o un montón de otras cosas, ¿qué es lo primero que tenemos para decirle? Esto es pecado, esto no es pecado, o Cristo te ama, Cristo dio la vida por vos. Francisco dice, bueno, no, hablemos del amor de Dios, seamos hospital de campaña, salvemos la vida, después veremos el colesterol y las otras cosas. Claro, y esta frase también, ¿no?, que él decía siempre, somos una iglesia de pecadores, que yo la interpreto desde este punto de vista, como diciendo, todos somos pecadores, acá no hay jerarquía, ¿no? Y por eso nadie le puede decir al otro, vos entrás y vos salís. No sé si es tu interpretación también. No, pero es así, claro. Vos fijate el pasaje de Jesús cuando les dice, cuando van a apedrear a la mujer pecadora, y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El único, se van yendo uno por uno, el único que queda es él, es el único que no tiene pecado. Claro. Y él le dice a la mujer, yo te perdono. Claro. Entonces, ese es el mensaje de Jesús. Francisco volvió a hacer resonar en las paredes de la iglesia el evangelio sin glosa. Volvió a traer la pureza de la radicalidad evangélica al mensaje de la iglesia. Por eso tenemos mucho para darle gracias. Seguro. Y bueno, y aparte vos particularmente como sacerdote tenés también mucho para darle gracias, porque, bueno, esto que yo le contaba a la gente antes de presentar la nota, ¿no? Bergoglio presentó tu libro, ¿no?, que fue tu tesis para recibirte de licenciado en teología o teólogo, Pobres en este mundo, ricos en la fe, se llama tu libro. ¿Cómo fue este acercamiento? Digamos, ¿cómo lograste que Bergoglio en su momento presentara tu libro? Y la verdad que fue una gracia inesperada, ¿no? Porque bueno, yo fui a Buenos Aires a estudiar teología y yo desde siempre tuve mucho interés por este pensamiento teológico que es propio de la Argentina y de América Latina, de pensar la originalidad de la fe, como se vive en nuestro continente, como lo viven especialmente los pobres. Muchas de las cosas que Francisco llevó al mundo, las aprendió acá de esta corriente de reflexión teológica. Bueno, yo siempre estuve interesado por ese tipo de cosas. Cuando hice la tesis y hice el libro, presenté el libro, el que me dirigió la tesis era el que ahora es cardenal Víctor Fernández, conocido como Tucho Fernández. Y él me dijo, dice, mandale esto a Bergoglio, porque a Bergoglio le gustan estos temas, a él le interesa mucho esta teología. Y yo le dije, yo soy un curita del interior, no tengo que ver con un cardenal, nunca más traté con un cardenal, nada. Dice, no, pero él es muy cercano, vos mandale un mail y ponele tu teléfono, que lo más probable es que te llame. Bueno, y así pasó, y bueno, ahí fue que hicimos una entrevista, hablamos de teología varias veces, y bueno, primero le pedí que me haga el prólogo del libro, y después, envalentonado por el lindo prólogo que hizo, le pedí que haga la presentación, y bueno, hizo una hermosa presentación que se puede ver en YouTube, ¿no?, hasta el día de hoy. Claro, tenés un libro nada menos que prologado por el Papa, mirá vos, Quique. Sí, prologado y presentado. Y presentado. Y después, digamos, siendo el Papa, ¿seguiste teniendo contacto con él en estos años de pontificado? Sí, gracias a Dios pude seguir teniendo contacto, incluso fui 2 veces al Vaticano, estuve allá con él compartiendo. La segunda vez que estuve me pude alojar incluso como huésped de él ahí en la Casa Santa Marta, así que comíamos todos los días, nos veíamos todos los días, fue una gracia hermosa. Bueno, ¿y vos sos de uno de los curas que hace lío, como decía Bergoglio, como decía el Papa? Sí, a ver, ojalá, me gustaría poder interpretar esa enseñanza que él tiene, no sé si revolucionaria, pero sí al menos revoltosa. Pero bueno, también siento que me puede llegar a quedar grande también eso. Tu parroquia está en el barrio Santa Clara, tengo entendido, ¿no? No, barrio Asonia. Barrio Asonia, perdón. Bueno, es barrio Asonia, a 2 cuadras de la cancha de 12. Ajá. Es una zona humilde de San Nicolás también, ¿no? Sí, es una zona humilde, pero es una zona hermosa. Sí. Que son los mejores barrios de San Nicolás.
Sí. Mi parroquia incluye Barrio Lares, Fraga, Martínez, Azonia, Buena, y algún otro barrio que ahora me estoy... Bueno, y La Loma. Ajá. Y desde tu parroquia vos de alguna forma organizás o impulsás o coordinás, no sé, comedores para la gente más humilde o algún tipo de estas acciones también. Tratamos de hacer todo lo que podemos, ¿no? Lo primero es compartir la fe, darle esperanza a la gente, darle fuerza para vivir. Eso es lo primero. Ajá. Me parece que la fe es una fuerza para vivir, una esperanza, una energía enorme que une las familias, que ayuda a vivir. Entonces tratamos sobre todo de cultivar la fe. Bueno, eso tiene muchas formas. Tiene la forma también de ayudar a comer. De hecho, hay un comedor, apoyamos a algunos otros comedores que hay en el radio de la parroquia, pero sobre todo tratamos de buscar una cercanía y generar ámbitos de fortalecimiento de la fe y de unión y de fiesta también, si se quiere, entre nosotros. Muy bien, Quique, muchísimas gracias por este contacto y por contarnos todo esto. Bueno, Walter, te agradezco yo que hayas pensado en llamarme. Bueno, te deseo lo mejor en el programa y para todos los que están oyendo también. Muy bien, muchísimas gracias, Quique. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, que tengan felices Pascuas todos. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estábamos hablando con el padre Quique Bianchi. Yo le pondría este título, El amigo del Papa. Una gracia divina, no, realmente. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La fortuna que habrá tenido. En estos días, mucha información, obviamente, los algoritmos te llevan a que puedas a informarte. Y algo que queda muy en claro es este nivel de cercanía